El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta las profecías de los últimos tiempos. Invitado especial, pastor y maestro de la palabra, Juan Carlos Escudero. Una vez más le dice el arcángel Gabriel al profeta Daniel: sabe pues y entiende, sepa y entienda. En otras palabras, póngale concentración, póngale atención a lo que viene. La profecía que viene es supremamente importante y se requería del profeta y se requiere de nosotros en esta tarde concentración, diligencia y poner a funcionar las neuronas del cerebro. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, hay una expresión clave ahí, es desde, y me gustaría que la subrayara, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y hay otra palabra clave en el versículo 25 y es hasta. Entonces vamos a hablar así: desde y hasta. En esas dos palabras, en torno a esas dos palabras gira este versículo: desde hasta. ¿Cuándo comienzan entonces el conteo? El reloj profético de Dios arrancó en un momento determinado de la historia de la humanidad. Y ese momento histórico está ahí en el versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Hubo un monarca pagano que autorizó por escrito la reconstrucción de Jerusalén. La pregunta es, ¿cuál fue ese monarca? ¿Cuál fue el decreto que dice la profecía de Daniel que a partir de que ese decreto se firme, a partir de allí arrancaría el reloj y la cronología de esta semana maravillosa, las 70 semanas? La Biblia contiene 4 decretos que tienen que ver con la restauración tanto del templo como de la ciudad de Jerusalén. 4 decretos están en la Biblia, no hay más. Vamos a mirarlo rápidamente. ¿Cuál es el primer decreto? El primer decreto es el decreto de Ciro el Grande. ¿Está listo este marcador, este tablero? Son 4 decretos. El número 1, el decreto de Ciro. Es el primer rey de los persas, Ciro el Grande. Cuando Ciro invade Babilonia en el año 538, el imperio se desploma, el de los babilonios, con Belsasar en Daniel capítulo 5, y este decreto en el mismo año, en el año primero de este rey, se realiza ese decreto que fue fechado en el 538 antes de Cristo. Babilonia cayó en el 539, al siguiente año 538, este hombre autoriza la reconstrucción del templo. Vamos a leerlo, por favor. ¿Dónde se encuentra ese decreto? Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Los versículos 22 y 23. Allí se encuentra registrado bíblicamente ese decreto histórico de los persas. Vayamos allá, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 36 y los últimos 2 versículos. Dice la palabra del Señor así: el decreto de Ciro, versículos 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Una vez más vemos que soberanía divina. Dios fue el autor intelectual de este decreto. Si bien es cierto, fue un hombre pagano, un monarca muy poderoso llamado Ciro el Grande, pero tras de ese decreto de Ciro estaba la mano providencial de Dios. Dios es soberano y la Biblia dice que Dios despertó el espíritu de ese hombre. En otras palabras, lo inspiró para que él realizara algo muy benéfico para el pueblo de Israel, y era retornar y reedificar nuevamente el templo. Leamos: Jehová el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. ¿Qué es lo que quiere decir el decreto de Ciro? Quiere decir esto, leamos. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Aleluya, soberanía divina. ¿Quién fue el que le dio a este rey los reinos de la tierra? Todos los reinos de la tierra. Jehová, el Dios de los cielos. A él sea la gloria y la alabanza. Ciro reconoce que hay un Dios en los cielos que es soberano sobre todas las cosas. Jehová me ha dado todos los reinos de la tierra, punto y coma, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. No solo le dio todos los reinos de la tierra, sino que le ordenó que le edificara nuevamente la casa de Jerusalén, que había sido destruida en el año 586 antes de Cristo por Nabucodonosor. El templo fue quemado, arrasado por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Pero en el año 538 Dios inspira nuevamente a ese rey y le da una orden y le dice: Ciro, te doy la orden, nuevamente reconstruirás mi templo en Jerusalén.
Él me dio todos los reinos y Él me ordenó que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahí está. Pero este decreto no reúne las condiciones para que comience la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué razón no reúne los requisitos? Porque el decreto de Ciro en segundo de Crónicas tiene que ver con la reconstrucción del templo. Ahí lo dice muy claramente: el Señor me mandó que le edifique casa en Jerusalén, pero no tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad. Son dos aspectos claves de esta profecía. No solo el templo sería reconstruido, sino también la ciudad misma, los muros y las calles mismas de Jerusalén. Por lo tanto, este decreto no reúne las condiciones estipuladas en las 70 semanas del libro de Daniel. Hay un segundo decreto y es el siguiente, número 2. El decreto de Darío el Medo, un segundo monarca. Este hombre en el año 519 antes de Cristo, lo mismo. Él encuentra el decreto que había emitido Ciro unos 20 años atrás, y lo que hace Darío el Medo simplemente ratificarlo, darle validez a ese decreto. Y una vez más, este decreto exclusivamente concierne al templo de los judíos, mas no a la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde se encuentra en la Biblia este segundo decreto? Esdras capítulo 6. Allí está la cita bíblica, los que están tomando nota. Esdras capítulo 6 del 1 al 12. Lo único que hace Darío el Medo es leer el decreto precedente de Ciro, ratificarlo y decirle que se cumpla ese decreto de Ciro con respecto al templo de Jerusalén, mas no con respecto a la ciudad. Por lo tanto, este decreto tampoco reúne las condiciones estipuladas en la profecía de las 70 semanas. Viene un tercer decreto, y es el decreto de Artajerjes a Esdras, número 3. Otro rey, sucesor de Darío el Medo, llamado Artajerjes a Esdras. Este decreto fue emitido históricamente en el año 459 antes de Cristo. 459 antes de Cristo. Se encuentra bíblicamente consignado en Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. No lo vamos a mirar en aras de la brevedad del tiempo, no puedo detenerme a leerlos. Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Usted lo va a leer en su casa y verificará que este texto, este decreto tampoco reúne las condiciones. Yo no sé si están proyectando lo que estoy escribiendo en el tablero, ¿cierto que sí? Espero que sí para los hermanos que están allá atrás, que no alcanzan a leer el tablero. Tampoco reúne las condiciones. Queda el último decreto. ¿Cuál es el último y cuarto decreto que está consignado en la Biblia? Y Dios es tan perfecto que ese decreto está consignado allí. Y es el decreto de este mismo hombre llamado Artajerjes, no a Esdras, sino a Nehemías. Una vez más, Artajerjes a Nehemías, que era compañero de Esdras, de Zorobabel y de Josué, hombres judíos que retornaron del cautiverio babilónico a reconstruir nuevamente la casa del Señor. Este decreto históricamente está dado en el 445 antes de Cristo, y la cita bíblica para este decreto histórico se encuentra en Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 8. Allí está. Este es el único decreto consignado en la Biblia y es el decreto que reúne las condiciones para cumplir el término que comienza las 70 semanas de Daniel. Leamos por favor ese texto. Acompáñeme a Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 8. Después de Esdras encontrará a Nehemías capítulo 2 del 1 al 8. Me disculpa si voy muy rápido, pero tengo que hacerlo. El estudio es bien amplio, bien profundo y necesito avanzar. Nehemías capítulo 2. Allí está consignado este cuarto y último decreto en la Biblia con respecto a Jerusalén y el templo. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 2 versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías: temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, atención, cuando la ciudad, ahí aparece no solo el templo sino la ciudad, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, es decir, Jerusalén, y la reedificaré. Ahí está, verbo clave, la reedificaré, la ciudad que estaba en ruinas, le dice Nehemías. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Versículo 7, además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas, ahí está el decreto escrito, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. ¿A qué casa se estaba refiriendo Nehemías allí? Está hablando del templo, de la casa de Dios, y está hablando de la ciudad. Y para el muro de la ciudad, noten ustedes que aparece otra palabra clave allí: el muro. El muro, ciudad, la casa y el muro. Son tres palabras claves en este decreto, lo vamos a ver en Daniel 9. Y el muro, estamos leyendo el versículo 8. Para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios usó otro hombre llamado Artajerjes Longimano. Dios en su soberanía, ahí terminan diciéndonos este versículo, le utiliza, lo usa y inclina el corazón del rey para que acepte la petición de Nehemías de ir a Jerusalén, reconstruirla y reconstruir la casa de Jehová el Señor. Soberanía de Dios. Este es el último de los decretos bíblicos y el que reúne las condiciones con respecto a esta reconstrucción. Voy a pedir el favor, ¿hay algún secretario por acá que me ayude por favor con el tablero? Gracias, pastor querido, muchas gracias. Necesitamos el tablero porque vamos a seguir avanzando. Mi pastor, muchas gracias. Si es tan amable, me borra esta parte para continuar. Bueno, muy bien, las 70 semanas, volvamos a Daniel 9. Estamos allí estudiando Daniel 9:25. Sepa y entienda que desde la salida de la orden, ahí está, carta, recuerda, Nehemías le dijo al rey Artajerjes: deme cartas para yo llevarlas autoritativamente y que me den permiso para reedificar Jerusalén. Pues bien, sepa y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Mire lo que viene: se volverá a edificar la plaza y el muro. ¿Recuerdan el muro en Nehemías, que lo leímos así muy rápidamente? La ciudad, la casa y el muro. La profecía dice: se edificará nuevamente la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora bien, esta profecía de las 70 semanas se clasifica en 3 grupos, como son los siguientes. Es necesario tener en cuenta las 3 divisiones de la profecía de las 70 semanas. División número 1, la profecía dice que habrá 7 semanas. 7 semanas. Esta mañana veíamos que cada semana, la palabra semanas no está en el original hebreo. Cuando usted lee el versículo 24 dice 70 semanas. La palabra semanas es shabuim, en el hebreo shabuim, semanas, y la palabra semana es shabua. Entonces no tiene nada que ver con semanas de días, son semanas de años. Por lo tanto, hablar de 7 semanas es hablar de 49 años en esa profecía. 7 semanas, 49 años, 7 por 7 da 49. La segunda división de esta profecía son 62 semanas. 62 semanas. ¿A cuántos años equivalen 62 semanas? Multiplicamos 62 por 7, que es semana, y nos da un total de 434 años. Y luego hay una tercera división que es una semana. Es decir, ¿cuántos años? 7 años. Esa es la razón por la cual nosotros los escatólogos decimos que la gran tribulación venidera durará exactamente 7 años de 360 días exactamente, ni más ni menos. La gran tribulación durará 7 años exactos y es la última de las semanas, de las 70 semanas del libro de Daniel. Ahora, ya hemos visto así a grosso modo desde cuándo arrancó la profecía, cuando Artajerjes le dio a Nehemías la orden para, vaya pues, escribió, y Nehemías se fue con esa orden. Ahí arrancó proféticamente esa maravillosa profecía. ¿Y hasta cuándo? Según el versículo 25 dice que iría. Versículo 25, desde la orden, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe, ¿cierto? Ahí está, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. Ahora, vamos a mirar la fecha de ese decreto histórico de Artajerjes a Nehemías. Esa fecha existe, según la Enciclopedia Británica, que usted lo puede verificar por internet. Bueno, muy bien.
el decreto histórico está consignado en la historia. Usted mira libros de historia universal y ese decreto fue dado el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. A esa es la fecha clave histórica que da inicio a esta maravillosa profecía, 14 de marzo del 445. Ahora, noten ustedes que el versículo 25 dice que desde esa orden, desde esa fecha, habrán 7 semanas, hagámoslo así, 7 semanas y 62 semanas. Sí lo dice, ¿verdad? El versículo 25. Habrán 7 semanas y 62 semanas. La pregunta es, ¿por qué el arcángel no le dijo habrán 69 semanas de golpe? Sino que el arcángel quiso hacer una diferenciación entre estas 7 y estas otras 62. Lo que pasa es que estas primeras 7 tienen un significado muy particular y es la siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente: 7 semanas, una equivalencia muy importante. 7 por 7 años, que es una semana, más 62 por 7 años, que es la semana, ¿cierto? Estamos haciendo una equivalencia, trasladando la palabra semanas por años. Ahora, esto me da lo siguiente: 7 por 7 da 49, ¿no? 49 años, más 62 por 7 da 434 años. Espero que me vayan siguiendo allí. ¿Cuánto suma eso? Un total de 483 años. La suma entre 49 años más 434 me da 489 años, que es equivalente a 69 semanas. Si me equivoco, alguien me dice: un momento, te has equivocado, porque esta es una ecuación muy profunda, muy profunda. Requiere 5 años de universidad de ingeniería de sistemas para hacerla. Muy bien, 483 años, que es lo mismo que hablar de 69 semanas. Ahora, un año, sabemos que el año judío tiene 360 días. Entonces, hacemos la siguiente ecuación: 483 años por 360 días, que es el año judío. Ellos tienen el año de 360 días, no es el año lunar, no es el año solar nuestro de 465 días. ¿A cuántos días nos daría para saber el número de días exactos? 483 o 69 años por 360 días me daría 173.880 días. Esa fecha es importante, ese dato es importante. ¿Por qué? La profecía le decía a Daniel: Daniel, sepa y entienda. Mire que por qué le decía que supiera y entendiera. Se requieren cálculos, se requiere mucho estudio, se requiere una concentración para esta parte. El arcángel le dice que desde esa salida de la orden, que fue el 14 de marzo del 445, el 14 de marzo, que fue el primero de Nisán. Si usted lee Nehemías 2:1, ahí aparece: en el año primero de Artajerjes, en el mes de Nisán. Por eso es que es esta la fecha del calendario juliano, más 173.880 días. Sumémosle, ¿qué pasaría al término de estos 173.880 días? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el evento significativo allí? Aparecería ni más ni menos que el Mesías de Israel, esperado por siglos y por milenios. O sea que está tan clara esa fecha que nos dice Daniel, la misma fecha de la aparición del Mesías ya estaba profetizada con más de 500 años de antelación, según el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Lo sorprendente, lo decía yo esta mañana, es que se presenta el Mesías e Israel no lo entiende, no lo disciernen, no comprenden y no lo pueden reconocer como el Mesías de Israel. Es sorprendente, porque este solo versículo nos da a entender exactamente el día en que el Mesías haría su aparición. Ahora viene la pregunta del millón para la iglesia. Voy a preguntar lo siguiente. Dice que desde la orden hasta el Mesías. Sabemos que el Mesías vivió más o menos 32, 33 años, nuestro Señor Jesús, y su ministerio duró 3 años y medio aproximadamente, en Galilea, en Samaria y en Judea. 3 años y medio. El Señor se circunscribió a la Tierra Santa. Él prácticamente no trascendió las fronteras de Palestina. Casi no la trascendió, muy esporádicamente, pero en sus 3 años y medio fungió como mediador, como siervo del Señor en la tierra de Palestina. La pregunta es: ¿qué evento en la vida del Mesías cumplió esta promesa? O sea, vamos a mirar en los 4 evangelios y nos vamos a dar cuenta en qué momento puntual del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se cumplió
173.880 días de la venida del Mesías. Quisiera preguntar, piense por un momento en los evangelios, trasládese mentalmente al evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y empiece usted a decir: en ese momento se cumplió la profecía de las 69 semanas. Ahí se cumplieron las 69 semanas. Escucho por este lado, voluntarios. ¿En qué momento? ¿En el bautismo, en el nacimiento, en Pentecostés? ¿Qué piensan ustedes? ¿En la qué, hermano? En la presentación del templo, cuando el niño fue presentado en el templo. El hermano cree que ahí se presentó. Bueno, es importante ese punto de vista, hermano querido. Bueno, también ese es otro punto interesante. Otro punto, ¿cómo dice? En el bautismo, allí, cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, inició su ministerio. Probablemente. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cuándo pudo haberse cumplido allá, hermano? ¿Cómo? La muerte en la cruz. Cuando el Señor murió en la cruz, se cumplieron las 69 semanas. Ahora vamos a hacer un estudio. En las cartillas, que creo que usted tiene, algunos tienen el estudio, otros no, por lo tanto lo vamos a mirar. Nos vamos a estar dando cuenta que el Señor Jesús siempre escondió su identidad. Escuche, si usted hace un estudio de los 89 capítulos, desde Mateo 1 hasta Juan 21, un estudio panorámico de capítulo a capítulo. Los 28 capítulos de Mateo los vamos a estudiar. Los 16 capítulos de Marcos los estudiamos. Los 24 capítulos de Lucas los estudiamos. Y los 21 capítulos de Juan los vamos a estudiar. 89 capítulos. Se va a dar cuenta que el Señor siempre ocultó su identidad pública o mesiánica. Lo hizo un total de 25 veces en la Biblia. 25 veces Él